proceder a explicar un poquito el código que hay que debuguear. En este caso vamos a ver que en la línea número 5 se está inicializando lo que viene siendo la ventana de Tkinter. A la ventana de Tkinter le estamos poniendo un título, una resolución y estamos permitiendo que se modifiquen las dimensiones de la ventana. Además de esto, estamos creando dos variables de tipo string para guardar los datos de ingreso y mes que se pongan en las celdas de entrada. Además de esto, podemos ver la declaración de dos funciones, en este caso la función para guardar datos y la función para calcular impuestos. En este caso podemos ver que la función de guardar datos tiene un if y un else. Estos vienen siendo condicionales que nos permiten saber si entramos a una condición o a la otra. Entonces aquí lo que pregunta es, vea, si no existe el archivo datos.csv, entonces tome los datos de la variable ingreso y la variable mes y guárdelos en data. Después creamos un data frame de pandas con esos mismos datos y procedemos a usar un método de pandas que es para guardarlo en formato CSV. En esta línea de acá, en caso de que el archivo ya exista, entonces se cumple esta condición, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a guardar el nombre del archivo genérico que vamos a tener para este archivo de datos y vamos a leer primero los datos que ya hay, y después de eso vamos a crear unos nuevos datos. Vamos a obtener los datos de ingresos y mes y los vamos a guardar en nuevos datos. Después de esto vamos a concatenar tanto los datos nuevos con los viejos con esta línea y los vamos a guardar en data. Y después de eso simplemente vamos a guardar todos los datos en formato CSV. Esto venía siendo la función guardar. Ahora vamos a hablar a grandes rasgos de la función calcular impuestos. En este caso se guarda el nombre del archivo, se crea un data frame de pandas vacío, se pregunta si el archivo existe. Si el archivo existe, entonces se lee los datos en esta dirección o este archivo. Seguido de esto se procede a determinar si hay datos guardados en ingreso y mes. Si hay datos guardados en ingreso mes, lo que se va a hacer es que se van a solicitar esos datos en forma de un diccionario y se van a guardar en nuevos datos. En esta instancia se está preguntando si el tamaño de los datos contenido en meses es 12. ¿Por qué? Porque si tenemos 12 meses podemos calcular los impuestos. Lo primero que hacemos en la siguiente línea de código es convertir los datos a datos numéricos. Seguido de esto vamos a hacer una suma de todos los datos de la columna ingresos. Después de esto vamos a preguntar, vean, si el ingreso anual es menor o igual a 3 millones, no se debe pagar impuesto. Entonces en la ventana que no se puede modificar de la ventana de Tkinter vamos a imprimir no se deben pagar impuestos. Y en caso de que sea el caso contrario, o sea que el valor de ingreso anual sea mayor a 3 millones, tiene que poner que se deben pagar impuestos. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple esta condición? Si no hay 12 de datos en esa columna de mes, lo que debe imprimir en primera instancia es que si los datos en la columna mes son menores a 12, tiene que poner que los datos son insuficientes. Esto con respecto a la función calcular impuestos. Ahora vamos a ver un poquito lo que ya hemos visto en otros videos: crear lo que viene siendo el texto dentro de nuestra interfaz de Tkinter y crear los botones. Entonces aquí creamos lo que viene siendo el texto que vamos a ver en pantalla, que dice mes. Aquí el texto que referente a ingresos. Aquí el botón referente a lo que viene siendo guardar. El botón referente a calcular impuestos. Es importante ver que en el botón guardar
le asignamos un comando que fue el comando guardar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros apretemos el botón en la ventana de Tquinte se va a accionar esta función, o eso debería ser el funcionamiento que debería tener. Tenemos un botón llamado calcular impuestos, que también que en comandos llama a calcular impuestos, lo que quiere decir que cuando usted presione el botón lo que debería hacer es venir a la función calcular impuestos y ejecutarse. Aquí también podemos ver que se crea otro botón. Aquí podemos ver que tenemos una caja para ingresar los datos de mes. Tenemos una cajita para ingresar los datos de ingresos. Aquí podemos ver cómo se asigna. Pues lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo string llamada IC, que nos va a permitir visualizar en la ventana no modificable de datos el resultado que nos va a dar nuestra función. Entonces en este caso podemos ver que IC es de tipo string, la damos o la inicializamos como una variable o una cadena vacía. Podemos ver que aquí creamos la celda no modificable, la cual va a imprimir el resultado que se ve en IC o el contenido en IC, que lo podemos ver acá. Aquí podemos ver cómo también se modifica la variable IC para mostrar al usuario si no debe pagar impuestos, si debe pagar impuestos o si los datos son insuficientes. Esto sería una pequeña explicación de lo que vendría siendo el código de la tarea. En este caso ustedes lo que tienen que hacer es debuguearlo. Esto fue como una pequeña introducción para entender un poquito el funcionamiento del código.